Retornamos al Tribunal de la Tarde. Gracias, muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Estamos en nuestra audiencia. Vamos a conversar con Roger Marte. Él es abogado y abogado constitucionalista. Vamos a hablar con él de reforma tributaria, vamos a hablar de reforma constitucional y de otros temas de interés nacional para todos ustedes. Gracias, Roger, por venir. Buenas tardes a todo el equipo del Tribunal de la Tarde y saludar a toda la teleaudiencia que se encuentra en sintonía en este momento. Un honor compartir escena con ustedes. Sí. Gracias, el honor es nuestro. Vamos a iniciar esta conversación con el tema obligado, el tema de la reforma fiscal, tributaria, como le llaman los técnicos. ¿Qué tú entiendes de estas discusiones que se están dando? ¿Cuáles son los sectores que el gobierno debe llamar a diálogo? ¿Cuáles son aquellos sectores que podrían estar dentro de la posibilidad de perjudicarlo, diríamos nosotros así? Mira, para hablar de reforma fiscal siempre es importante destacar que se enmarcan dentro de esas 12 grandes reformas que ha presentado el presidente Abinader dentro del Consejo Económico y Social para que fuesen socializadas, conocidas, debatidas, discutidas en todas las mesas que se conformaron, mesas de trabajo que se conformaron. Ya pienso que es el tiempo, de modo particular te puedo decir, afirmar que es el tiempo de que la República Dominicana aborde este tema de manera seria y se está haciendo. Y cabe destacar que, por ejemplo, el Organismo para el Desarrollo Económico, por sus siglas OCDE, estableció que de 34 países miembros de ese organismo, el promedio de ingreso fiscal a través de la presión tributaria fue de un 41%. En Latinoamérica, de 17 países miembros, alrededor de el 24% fue su ingreso a través de la presión tributaria. En el caso particular de la República Dominicana, solo apenas alcanzamos un 14% de ingresos fiscales. Y en el caso de, por ejemplo, de Costa Rica y Guatemala, solo esos dos países se encuentran por debajo nuestro en ingresos fiscales y ya Costa Rica concluyó su proceso de reforma fiscal. Muy interesante los debates que se dieron y que se aprobaron. Lo que significa que el Estado dominicano se encuentra en la imperiosa necesidad de recibir más ingresos de las personas particulares y de las empresas para que el Estado pueda cumplir con su rol de ente facilitador, pueda también hacer mayor inversión pública, pueda cumplir con mayor seguridad ciudadana, pueda también invertir más en salud, invertir más en educación y continuar eficientizando las tomas de decisiones desde el Poder Ejecutivo y desde los demás poderes que incluyen el Estado. El sistema judicial en nuestro país requiere de mayor inversión. Por consiguiente, lo que se debe tener claro es la toma de decisiones desde los poderes del Estado, la transparencia en ese proceso y sobre todo también la eficientización del gasto público, es decir, hacer un gasto de calidad, que no sea recibir más ingresos para traducirlo en un dispendio desproporcionado y que no sea justificado conforme a las necesidades del pueblo. Por consiguiente, ese proceso de reforma fiscal que yo aspiro y espero que sea un pacto fiscal donde todos los actores de la sociedad dominicana lo podamos asumir con la responsabilidad que nos caracterice para poder entonces darle mayor atribuciones al proceso de mejorar las finanzas públicas. Cabe destacar que el déficit fiscal que nos afecta como país actualmente viene arrastrándose de hace más de 2 décadas y ha concluido, está en este momento en un nivel que le decía a ustedes tras de cámara que se torna insostenible en términos financieros, porque estamos hablando de que de cada 100 pesos que recauda el Estado Dominicano, 22 pesos van dirigidos al financiamiento de la deuda. Hace alrededor de 10 años yo escuchaba una entrevista que con Uchilora, con el afamado periodista Uchilora, que le hicieron a el ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montaz. Él decía en ese momento, y lo cito: estamos ante un déficit primario donde estamos tomando dinero prestado para pagar los intereses de la deuda, hace más de 10 años. Entonces, en 2024 estamos ante una decisión seria, decidida,
y sobre todo ajustada a los tiempos que vive la sociedad dominicana, el presidente Luis Abinader y de todo el liderazgo económico que le acompaña, para poder abordar esta situación y poder consolidar la deuda pública, que cabe destacar que se ha reducido en un 2% en los últimos 2 años, de manera pues que estamos ante una política económica y fiscal que todas las firmas de prestigio a nivel global así lo validan, tales como Standard & Poor's, Moody's, Fitch Ratings, han dicho que hay un buen manejo de la política fiscal en el país. Roger, hay un aspecto, y me quedo con lo que decías, de que el gobierno pues necesita más ingresos, tanto de las personas físicas como de las empresas. Personas particulares. Personas particulares, exactamente. Entonces, decías en un momento dado que este pacto fiscal, ¿no? ¿Cómo va a cambiar las dinámicas, ¿no? Pero la pregunta es, hay dos palabras que van muy ligadas con todo lo que es la reforma fiscal. El tema de la ilusión y el tema de la evasión. Entonces hay un sector que es el de la clase media, que ya está como la vaca que está flaca, que ya no encuentran por dónde darle más el pellejo, es el que generalmente pues paga todos los cambios, ¿no? y los tributos. Entonces, ¿qué hacer con relación a esta clase media? Que yo creo que por momentos es más una inventiva, porque ya de pronto con todo lo que se gasta, ya lo que era clase media van para directo clase baja. Mira, la erosión de la base imponible de los países y los traslados de beneficios ha sido una lucha permanente que organismos internacionales han estado vigilando durante mucho tiempo. Se ha avanzado significativamente. De hecho, el Organismo para el Desarrollo Económico ha hecho un esfuerzo importante en todo el planeta, con este esfuerzo que se hace para poder atribuirle trazabilidad a la renta de las empresas, pero sobre todo también con el tema de la elusión, que aunque no es un delito, desde el punto de vista moral se pudiese cuestionar, pero el tema de la evasión fiscal debe ser abordado por cualquier Estado, no tan solo con la República Dominicana. Todos los países del mundo deben atacar seriamente la evasión, porque también se convierte en una competencia desleal con relación con quienes no lo hacen. De manera que este esfuerzo de reforma fiscal que lidera el presidente Abinader debe estar muy apegado a la transparencia y a la honestidad de todos los actores involucrados, porque si X y Y son líderes en una industria en específico de cualquier sector de nuestro país, entonces deben ellos asumir con la responsabilidad que amerita poder hacer los tributos que le competen en este caso, porque obviamente solo así el Estado Dominicano podrá brindarle un servicio energético más eficiente, carreteras más viables para ser transitadas, pero también podrá cumplir con su rol de poder convertirse en un protector de sus conciudadanos. De manera, es un tema moral, si se quiere, asumir el compromiso que vendrá luego del proceso de reestructuración también de muchos aspectos del esquema tributario de nuestro país. Yo soy de los que cree que debemos fomentar en ese proceso la formalidad, que hablábamos de eso. La formalidad debe tener algún tipo de incentivo y ya, por ejemplo, hemos observado el desarrollo de la industria cinematográfica, es decir, tenemos modelos locales en el país que cuando se le atribuyen los incentivos suficientes a las industrias y en este caso a las MIPYMES, yo abogo por un anteproyecto de ley que pueda fomentar la formalidad y que brinde incentivos a esos micro, pequeños y medianos empresarios que se encuentran en la informalidad. Y les cuento que alrededor del 85% de las MIPYMES en el país operan bajo una estructura de informalidad, lo que esto supone un esfuerzo importante y por esa razón se hacen múltiples proyectos, se impulsan desde nuestro gobierno para lograr estructurar una mentalidad y una cultura ajustada a el crecimiento dentro de la formalidad en el libre mercado del cual gozamos nosotros como economía. Estamos viendo que todos los sectores que asumen que van a ser castigados están gritando. Bueno, los industriales a través de Ligia Bonetti criticaron, dijeron, bueno, aquí nada más, es decir, hay una preferencia para los dólares extranjeros, a las inversiones que vienen por el turismo, pero la industria local se le quieren eliminar los incentivos. Las excepciones fiscales, cuando gritan, por ejemplo, la industria del cine, es verdad que ha tenido un auge, está en estos momentos ellos no están de acuerdo con que se toquen, ningún sector está de acuerdo con que se toquen,
y en ese caso entonces qué hacer, es decir, por dónde ir directamente de aquellos que le va bien en términos de números. Mira, yo creo que como lo señala el propio proyecto o al que nosotros aspiramos, porque una cosa es una reforma fiscal y otra cosa es un pacto fiscal, donde todos los actores se involucren. Por eso se ha estado socializando desde el año 2021 este proceso de reformas fiscales para poder nosotros, como le señalé, atribuirle una mayor holgura financiera a las finanzas públicas, valga la redundancia, porque es necesario. Entonces, todos debemos contribuir en ese proceso. Si tú me preguntas, bueno, si fueses tú quien toma la decisión de por dónde empezar, yo como conocedor del derecho corporativo de los negocios te pudiese decir que entonces tenemos que ponerle mucha atención al comercio electrónico, porque como te decía, el traslado de beneficios de grandes corporaciones tecnológicas debe de una forma u otra tributar ante la República Dominicana, ante el Estado Dominicano, porque si como suelo nos convertimos en la fuente de ingresos de esas grandes industrias, de una manera u otra ellos pueden y deberían tributarle al Estado para continuar nosotros teniendo ese clima que se ha generado de confianza ante el mundo. Yo decía esta mañana con un encuentro con unos amigos que la República Dominicana está de moda y el presidente ha logrado colocarla en un sitial interesantísimo. Cuando observamos y echamos una mirada consciente, en el primer cuatrimestre de este año 2024, entre enero y marzo, la República Dominicana logró captar alrededor de 1.300 millones de dólares en inversión extranjera directa. Esto se estima que va a permitir que a final del año 2024 nosotros pudiésemos estar recibiendo alrededor de 4.500 millones de dólares en inversión extranjera directa. Y oye, cuando se dice, por ejemplo, cuando decía Julio, discúlpame que te interrumpa de inicio, cuando decía Julio, hay una tendencia de favorecer los dólares extranjeros. Bueno, la inversión extranjera directa, cabe destacar para los amigos que nos acompañan en sus televisiones y en sus artefactos electrónicos, de que la inversión extranjera directa se trata de inversionistas que llegan al país, se establecen con un domicilio permanente y entran al mercado nacional con una finalidad de permanecer durante y a prácticamente... veces en la dualidad incluso con los mismos empresarios dominicanos. Entonces, por esa razón, nosotros nos hemos convertido como el principal país receptor de inversión extranjera directa en Centroamérica y el Caribe, colocándonos también como la séptima economía en toda Latinoamérica. Una tendencia muy clara hacia que el clima de inversión nacional genera confianza ante los inversionistas extranjeros. Hiciste referencia al comercio electrónico, sabes que no, tanto en principio este gobierno, el pasado, cuando tocó ese tema, fue tan impopular que tuvo que echar hacia atrás. Y ha de suponer que si mañana nosotros tenemos que pagar impuestos en función de una plataforma como Netflix, Spotify, uno no se imagina que no es esas plataformas, que terminan cobrándoselo al usuario. Recuerda que... En esa misma línea, exactamente, ampliar un poquito para que las personas que nos escuchan puedan entender qué implica y qué afecta el comercio electrónico. Hablamos de rentabilidad de las empresas, es decir, gravar la rentabilidad de las empresas. Esto no necesariamente se va a traducir en un incremento del servicio, porque el margen de beneficios... Se me llamaron influencer entonces. El margen de beneficios que genera una gran corporación supone un esfuerzo de que ellos pudiesen estar en la disposición de rendir beneficios también al Estado, que permite que toda esa dinámica de economía naranja pueda surgir. Cuando hablo de economía naranja, para quienes nos ven, hablo de los creadores de contenido, los influencers, todos aquellos que tienen una participación y que reciben ingresos suficientes y que también ellos aspiran, esperan que haya un estado de bienestar general para todos quienes vivimos en este país, de manera que yo creo que eso no supondrá un gran sacrificio. Y que conste, no conozco el anteproyecto de reforma fiscal, estoy hablando desde mi perspectiva como un conocedor del derecho corporativo, de los negocios y sobre todo de la planificación fiscal. Mira, Mildred, es importante destacar, y a los amigos que nos ven, que la planificación fiscal agresiva en el mundo es una realidad. Hay una tendencia importante
en poder disminuir esa planificación fiscal tan agresiva y que se convierta también en una aliada de las economías, porque un país en desarrollo, una economía emergente, una economía de avanzada como la nuestra, que cabe destacar que en los últimos 50 años nuestro país solo ha sufrido 3 desaceleraciones económicas: en el 98 con la crisis asiática y la crisis rusa, 2003 con la situación del sistema financiero nacional y en el 2020 con el COVID. Luego de todo ese proceso de crecimiento que ha presentado la República Dominicana no puede detenerse por dedicarse única y exclusivamente a financiar la deuda de un déficit fiscal que en términos matemáticos, por donde quiera que lo podamos ver, se hace insostenible. Roger, el problema de la República Dominicana, y yo sé que de otros países de la región también, es la poca capacidad que tiene el gobierno, vamos a referirnos ya en sentido general, en la República Dominicana, para cobrar, ¿verdad?, con eficiencia los tributos de la población, en sentido de las empresas, pero llegando hacia la informalidad, porque quizás no estuviésemos hablando de una reforma tributaria si el gobierno pudiese ser eficiente en el cobro de esos tributos de sectores que no pagan. Por ejemplo, yo me molesto muchísimo cuando oigo que hay que buscar 600 millones de dólares para el sector eléctrico, pero aquí hay una franja importante de la población que no paga la electricidad. Entonces lo que hay que buscar es la eficientización del cobro de esos impuestos para no cargar más a los que estamos pagando, que es la clase media. De hecho, don Celso Marrancini, que es un conocedor del sector y ahora lidera el Consejo Unificado de las EDES, ha presentado un plan muy interesante, un plan integral de modernización y de robustecimiento de las redes de transmisión, porque el desafío está en 2 elementos. A mi modo de ver, pienso que la eficientización del cobro y un elemento importante es robustecer las redes de transmisión, Claro. porque durante muchísimo tiempo no se han hecho las inversiones necesarias para lograr robustecer las redes de transmisión. Pero se ha gastado el dinero. Y esto permita que haya una dinámica importante donde todos los sectores que se encuentran en el circuito 24 horas y que esto pueda hacer en todo el país puedan también hacer su debido pago conforme a una facturación justa y sobre todo manejada conforme a la situación de ingresos de los diferentes sectores, de las diferentes clases sociales. Pienso que continuar subsidiando permanentemente la pérdida de las EDES no es sostenible en términos financieros, y esto se enmarca dentro de la labor que hace el presidente de la República, Luis Abinader, de poder atribuirle mayores ribetes de eficientización del gasto y sobre todo de liderar un proceso de gasto de calidad. Y fíjense que ya se puso en marcha la ley de responsabilidad fiscal, que fija topes con relación a los compromisos que pueda asumir el Estado Dominicano en términos económicos. Esto para fines de 2035 tendrá una repercusión importante en la economía nacional y podrá también disminuir el déficit y colocarlo en una situación de sostenibilidad financiera, y que esto se traducirá en un beneficio directo para los ciudadanos dominicanos, porque también la tendencia a los impuestos sería de menor envergadura en lo que se involucra en la toma de decisiones cotidianas de cada ciudadano que decida o no entrar en el elemento de la formalidad. Yo pienso que la mentalidad y la cultura de los micro, pequeños y medianos empresarios debe continuar fomentándose, porque es un tema de compromiso y sobre todo también de poder como comerciantes, micro, pequeños y medianos empresarios, tener una visión clara de la importancia de operar en la formalidad. Por ejemplo, cuando tengo la oportunidad de hablar con emprendedores, les digo siempre de la importancia de la formalidad desde un punto de vista de sus propios beneficios. Me explico. Por ejemplo, los intereses que genera cualquier inversión o cualquier certificado a plazo de un micro, pequeño y mediano empresario que no esté formalizado
esta deberá pagar un 10% de impuestos, pero cuando está formalizado solo paga un 1%. De manera que estos son de los beneficios que se reciben cuando se opera en la formalidad. Y yo pienso que ha sido un desafío permanente del Estado poder fomentar la formalización de las micro, pequeñas y medianas empresas, porque uno de los elementos es el desconocimiento de los beneficios que se reciben cuando se está operando en la formalidad. Y un elemento importante es el RST, el régimen simplificado de tributación, que libra a los micro, pequeños y medianos empresarios de múltiples impuestos hasta lograr ellos el proceso de facturar por encima de 11 millones de pesos cada mes, de manera pues que se trata de un tema de conocimiento, de un tema de asesoría, de un tema de seguimiento, y esto se ha estado abordando. Industria y Comercio lo hace con mucha eficiencia, la Dirección General de Impuestos Internos también hace un esfuerzo importante, y la Dirección General de Aduanas, que ha presentado en números asombrosos de recaudación a través de los impuestos que ellos administran. Bueno, aunque también, Roger, hay que tomar en cuenta que el emprendedor, muchos de ellos de la formalidad, han preferido irse al otro mercado porque también son unos castigos permanentes, sobre todo unos temas de aspectos laborales que no son fáciles. Bueno, pero también te cubre también de riesgos importantísimos, porque imagínese usted que usted tenga una empresa de delivery, por ejemplo, que opera también haciendo uso de las plataformas digitales, y una persona que conduzca un motor sufra un accidente. ¿Qué sucede si no lo tienes debidamente registrado ante la Tesorería de la Seguridad Social y ante el Instituto de Riesgos Laborales? Es decir, también una cosa compensa a la otra. Por eso yo hago mucho énfasis en la importancia de fortalecer la mentalidad y la cultura de los emprendedores dominicanos. Y actualmente se han impactado, por ejemplo, en uno de mis labores dentro del Estado, hemos impactado alrededor de 86,000 micro, pequeñas y medianas empresas en la mentalidad y la cultura, dándole programas que puedan beneficiar sus conocimientos, ahondar sus conocimientos más bien, para que estos puedan tomar decisiones más inteligentes en momentos de dificultades, porque realmente para nadie es un secreto que el acceso al crédito y el financiamiento de los micro, pequeños y medianos empresarios fue durante mucho tiempo un desafío importante. Hoy en el gobierno del presidente Abinader se han disminuido las barreras de acceso al financiamiento y acceso al crédito. Y son dos cosas diferentes, porque el financiamiento puede venir por un inversionista extranjero, un aliado, un organismo multilateral. El acceso al crédito se trata de los productos que brinda la banca tradicional en el país para los emprendedores. Y cabe destacar, por ejemplo, el Fondo Confíe, que es el Fondo de Contrapartida Financiera para el Desarrollo del Emprendimiento, que ya se encuentra en la etapa de su primera convocatoria, ya rumbo a su primera convocatoria. Esto vendrá a financiar la actividad emprendedora en el país, pero siempre a los que están formalizados. Por eso te hago énfasis en la importancia de nosotros lograr disminuir como gobierno desde el Estado Dominicano la informalidad que afecta a la recaudación, y eso se ha hablado con mucha apertura, y porque yo soy de lo que cree que si no conoces las oportunidades de mejora, entonces no pudiesen ser calificadas como tal, porque no la tienes identificada. Entonces, en ese esfuerzo yo pienso que habrá un beneficio importante, y quiero rescatar de esta conversación, y ojalá que ustedes lo recuerden, que nosotros abogamos de forma muy particular, abogo porque en este proceso también haya mayores incentivos fiscales para la formalización de las micro, pequeñas y medianas empresas, porque esto servirá obviamente para nosotros incrementar la base de recaudación del Estado, porque necesitamos, reitero, el Estado dominicano se encuentra en la imperiosa necesidad de recibir mayores ingresos fiscales de las personas particulares y de los empresarios y de las empresas, por consiguiente, de nuestro país. Brevemente, Roger, porque el tiempo se nos agota. Cuéntanos cuál es su posición sobre el anticipo. Yo pienso que el anticipo tiene elementos que, sin lugar a dudas, se pudiesen calificar como un obstáculo para el desarrollo permanente de las empresas, pero no lacera la sostenibilidad financiera de las empresas. Me explico. Si usted tiene un ingreso anual de 10 millones de pesos, entonces se supone que la tendencia el año siguiente es alcista, la tendencia es hacia la alza, nunca hacia
disminuir la facturación que tuvo y o los beneficios que presentó el año anterior, dentro del ejercicio fiscal del año anterior. Yo pienso que... Pero es aspiracional, Eso es aspiracional. porque la Sí. realidad... Sí, muchas- pero- muchas empresas pero no aseguran subir sus Sí, pero yo ingresos. pienso que no es un lastre, no Sí. se convierte, no lacera la sostenibilidad, me explico. Para las medianas y las pequeñas, sí. Bueno, para las micro si se acogen al régimen simplificado de tributación, no se convierte en un obstáculo. Pero cuando tú tienes un ejercicio fiscal que presentas una renta de un monto X, diríamos 10 millones de pesos, el año siguiente, dentro de la dinámica del comercio, de la liberalización del comercio, no supone que es hacia la baja. Entonces, yo pienso que se puede... Ese fue el mejor verbo, no se supone. Bueno, yo pienso que Por se pueden hacer algunos ajustes, pero realmente yo lo que pienso con relación al anticipo, que no se convierte, no lacera la sostenibilidad, escucha bien, no lacera la sostenibilidad financiera de las medianas y pequeñas empresas. Sí, y aunque en otra oportunidad, ¿verdad?, trataremos el tema más ampliamente, pero tú eres partidario del seguro laboral o que se mantenga la cesantía. Bueno, mira, eso es un proceso de reforma muy profundo que no puede ser abordado de manera superficial. Hay tendencias que dicen que la cesantía se convierte en una especie de estancamiento para los empleados. Yo soy del criterio que debería de mantenerse por el hecho de que esto de una forma u otra, no todos los empleados tienen la misma capacidad, no tienen la misma... no tienen el mismo nivel académico, no tienen las mismas alternativas, pero yo pienso que debe abordarse de una forma más responsable desde todos los sectores tripartitos que conforman el sector laboral. Yo estoy plenamente convencido que en nuestro país las garantías para todos los ciudadanos deben ser, valga la redundancia, garantizadas en cualquier proceso de toma de decisiones sociales, políticas y económicas que involucren la vida de nuestros conciudadanos. Distinguido Roger, muchas gracias. Gracias por a estar con ustedes, es un nosotros honor. en este tribunal. A ustedes, como siempre, por la amabilidad de su sintonía. Por hoy nos despedimos y, como siempre, el compromiso de lunes a viernes de 5 a 6 por Telefuturo 23. Bye bye.